Hola estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de mi parte y tengan una grata bienvenida a la clase de ciencias. Yo soy la profesora Jocelyn Jiménez Sánchez y los voy a estar acompañando en el transcurso de 6 semanas mientras realice la práctica en la carrera de enseñanza de las ciencias naturales. Para cualquier consulta o duda lo pueden realizar mediante el siguiente correo. Y el tema que vamos a ver hoy en este video es sobre los compuestos químicos. Dichos objetivos que tomaremos en cuenta para este video son reconocer la definición de los compuestos químicos y los números de oxidación, clasificar los compuestos químicos según el número de elementos, además identificar los diferentes tipos de nomenclatura de los compuestos químicos y por último aplicaremos la nomenclatura de los compuestos binarios según el nombre y la fórmula del compuesto. ¿Y qué son los compuestos químicos? Pues son sustancias que están constituidas por átomos de 2 o más elementos, como por ejemplo el monóxido de nitrógeno, que contiene 2 elementos, que son el nitrógeno y el oxígeno. Otros ejemplos de los compuestos químicos son como el agua, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de carbono. Uno de los conceptos importantes que debemos de tomar en cuenta en el tema de los compuestos químicos son el número de oxidación. El número de oxidación viene siendo algo muy similar a la valencia, ya que la valencia es la capacidad de combinación de un elemento de acuerdo con su configuración electrónica y el número de oxidación es la carga electrónica que un átomo tiene cuando forma parte de un compuesto. Debemos de tomar en cuenta varios procedimientos para poder calcular los números de oxidación. Además, otra forma de saber los números de oxidación es mediante una tabla periódica que nos indique los números de oxidación de cada elemento. Pero si nos dan un compuesto químico como el agua, podemos observar que a la par del hidrógeno hay un subíndice de un número 2, pero esto no significa que el hidrógeno tenga un número de oxidación de 2. Entonces, para calcular esto, debemos cruzar los subíndices para saber el número de oxidación correspondiente de dichos elementos. Un dato importante que debemos siempre de tomar en cuenta en los compuestos químicos es que si a la par de un elemento hay un subíndice que no tiene ningún número, este siempre va a ser el número 1. Y para ya tener como respuesta al procedimiento y que este esté correcto, debemos colocarles las cargas. Siempre debe ser una carga positiva y una carga negativa. La que está al lado izquierdo va a ser la carga positiva y la que esté al lado derecho va a ser la carga negativa, ya que la carga positiva es la que se llega a oxidar porque pierde electrones, mientras que la que es negativa es la que se reduce porque ésta gana electrones. Entonces tenemos un total de que el número de oxidación del hidrógeno es más 1 y el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Como aquí podemos observar, esta es una de esas tablas periódicas que contienen los números de oxidación de cada elemento. Entonces se puede ver que hay muchos elementos que contienen más de 2 números de oxidación. Por eso es que a veces se deben de realizar procedimientos adecuados para averiguar cuál es ese número de oxidación que se está utilizando en ese compuesto químico. Debemos tomar en cuenta cuáles son esa clasificación de dichos compuestos. Se debe tomar en cuenta según la presencia de carbono, que estos son los compuestos orgánicos, y los que no contienen carbono, que son los compuestos inorgánicos. Otra forma es según el número de elementos que constituye un compuesto químico. Por ejemplo, los binarios. Estos están formados por dicha combinación
o unión de dos elementos químicos, que se va a dividir en hidruros, sales binarias y óxidos. Por ejemplo, el hidruro de sodio, que contiene dos elementos, el sodio y el hidrógeno. Otro ejemplo es el monóxido de disodio, que contiene sodio y oxígeno. Otro que tenemos según el número de elementos son los ternarios, que es una combinación de tres elementos químicos distintos. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, que contiene sodio, oxígeno e hidrógeno. Otro ejemplo puede ser el clorito de potasio, que contiene sodio, cloro y oxígeno. Y por último, tenemos otro número de elementos que constituye un compuesto químico, que son los cuaternarios, que está formado por 4 o más elementos distintos, como por ejemplo el sulfato ácido de potasio, que contiene potasio, hidrógeno, azufre y oxígeno. Debemos tomar en cuenta que para los compuestos químicos se deben seguir una nomenclatura, y la nomenclatura son sistema de reglas o regulaciones que rigen la designación de los nombres para las sustancias químicas. Dicha nomenclatura de los compuestos químicos existen dos sistemas principales. Uno es el sistema estequiométrico. Este siempre se va a utilizar para dar nombres a los compuestos no metálicos y se va a expresar mediante el uso de prefijos griegos. Estos prefijos griegos siempre van a ser el número de átomos de cada elemento que está presente en los compuestos. Estos son los prefijos griegos. Si nos dan un prefijo de 1, le vamos a escribir mono. Si es 2, di. Si es 3, tri. Si es 4, tetra. Si es 5, penta. Si es 6, hexa. Si es 7, hecta. Si es 8, octa. Si es 9, nona. Y si es 10, deca. Algunos ejemplos de estos pueden ser pentaóxido de difósforo. Entonces, como podemos observar aquí en la fórmula del compuesto, estos prefijos van a ser el subíndice que está a la par del elemento. Otro ejemplo es el monóxido de carbono. Debemos tomar en cuenta, como dijimos anteriormente, que cuando en un subíndice no aparece ningún número, este siempre va a ser 1. Pero a la hora de nombrarlo, en el segundo, el que está acá, primeramente sí se va a mencionar el 1, como dice aquí, monóxido, pero seguidamente, cuando vamos a explicar ese número de oxidación del carbono, no se va a mencionar porque si no sería erróneo. El nombre del compuesto químico sería erróneo. Entonces solo puede decir monóxido de carbono. Nunca puede decir monóxido de monocarbono. Solo monóxido de carbono. Y el otro sistema que tenemos es el sistema Stock. Este se utiliza para darle nombre a los compuestos que están formados por elementos metálicos. Y se debe indicar en números romanos y entre paréntesis el número de oxidación que utiliza el metal. Por ejemplo, esta fórmula, que está compuesta por hierro, que es un metal, y oxígeno. Y se nombra de esta manera, óxido de hierro 2. Esto quiere decir que el hierro tiene más de un número de oxidación y que en esta fórmula va a utilizar un número de oxidación de 2. O por ejemplo el cloruro de estaño 4. La nomenclatura que se deben seguir según los compuestos binarios
porque en este tema vamos a ver son los compuestos binarios. Son los óxidos no metálicos. Debemos tener en cuenta que este va a utilizar el sistema estequiométrico porque va a utilizar compuestos no metálicos, o sea, elementos no metálicos que están ubicados en la tabla periódica. Para no formular el compuesto debemos tomar en cuenta que está formado por un no metal más un oxígeno. Por ejemplo, el nitrógeno, que es el no metal, y el oxígeno, siempre colocando a la par los subíndices que van a ser los números de oxidación. Y el nombre del compuesto se va a utilizar de esta manera. Siempre primero el prefijo, pero para nosotros nombrarlos, si nos basamos con lo que es la fórmula del compuesto, el prefijo que debemos colocar de primero siempre se va a basar en la fórmula de derecha a izquierda. Entonces el prefijo primero va a ser el que está a la par del oxígeno. Entonces prefijo óxido de, luego sigue el siguiente prefijo y el nombre del no metal. Es por esto que dice tetraóxido de dinitrógeno. Y otro que está formado dentro de la nomenclatura para compuestos binarios son los compuestos binarios entre no metales, y también van a utilizar el sistema estequiométrico. Vamos a utilizar siempre este dato para la fórmula del compuesto. Se van a utilizar no metales, dos elementos no metálicos. Entonces va a ser así, un no metal más un no metal. Por ejemplo, el yodo y el cloro. Y para el nombre del compuesto se va a utilizar el prefijo, luego la raíz del no metal. Por ejemplo, aquí la raíz del cloro sería clor, más la terminación uro. Entonces sería, siguiendo el ejemplo anterior, sería pentacloruro de, siguiente el prefijo, pero como no teníamos, recuerden que no se puede poner el prefijo cuando no aparece, cuando es el segundo que se va a nombrar, no se coloca si es un prefijo de 1. Entonces no se escribe. Y seguidamente el nombre del no metal. Entonces sería, el nombre del compuesto sería pentacloruro de yodo. La siguiente nomenclatura sería los óxidos metálicos. Estos van a trabajar mediante el sistema Stock porque van a utilizar elementos que sean metálicos. Para formular la fórmula del compuesto se va a utilizar un metal más el oxígeno. Por ejemplo, el hierro y el oxígeno, siempre, ¿verdad?, con los subíndices que son los que indican el número de oxidación. Y para nombrar el compuesto se va a utilizar, ¿verdad?, de derecha a izquierda. Vamos a empezar de derecha a izquierda para poder nombrarlos. Óxido de más el nombre del metal y luego entre paréntesis el número de oxidación. Siempre se va a utilizar entre paréntesis el número de oxidación, pero cuando el metal tiene más de un número de oxidación. Entonces, siguiendo el ejemplo anterior, que era el hierro y el oxígeno, lo vamos a nombrar óxido de hierro 3. Para realizar los procedimientos como los que explicaba anteriormente que se deberían de cruzar, pero estos con unos procedimientos más a fondo para ya tener respuestas más exactas. Bueno, primero observamos los subíndices que tienen los compuestos químicos. El hierro dice que tiene un subíndice de 2, mientras que el oxígeno tiene un subíndice de 3. Pero si nosotros utilizamos la tabla periódica que tiene los números de oxidación, el hierro tiene dos números de oxidación, que es más 2 y más 3.
mientras que el oxígeno tiene números de oxidación de -1 y -2. Entonces, quiere decir que estos subíndices nunca van a ser los números de oxidación correspondientes a cada elemento. Entonces, realizamos un cruzado de los subíndices. Nos dice que el hierro tiene un número de oxidación de 3 y el oxígeno un número de oxidación de -2. Recuerden que siempre tiene que haber una carga positiva y una carga negativa. El lado izquierdo, el positivo, el lado derecho, el negativo. Y para saber si esto está correcto, debemos multiplicar al lado izquierdo los números de oxidación, pero los dos tienen que estar positivos. Entonces 3 por 2 nos da un total de 6. Y al lado derecho también multiplicaremos los mismos números de oxidación, solo que el número de oxidación del oxígeno va a ser negativo. Entonces, -2 por 3 va a ser -6. Ambos resultados que nos dieron anteriormente se van a sumar. Si esto nos da un total de 6, quiere decir que todo este procedimiento es correcto y que los números de oxidación que calculamos anteriormente son los verdaderos para cada elemento. Y en la cuarta categoría de la nomenclatura de los compuestos binarios se encuentran los hidruros. Estos también van a funcionar mediante el sistema Stokes. Para formular la fórmula del compuesto se va a utilizar un metal y un hidrógeno, como por ejemplo el estaño y el hidrógeno. Y para nombrar dicho compuesto se va a seguir de esta forma: hidruro de, luego el nombre del metal, más el número romano si es necesario, o sea, el número de oxidación si dicho elemento contiene más de un número de oxidación. Si seguimos el ejemplo anterior que usábamos el estaño y el hidrógeno, entonces sería hidruro de estaño 4. Y como había explicado anteriormente, la serie de procedimientos que se seguían para calcular si los números de oxidación estaban correctos, primero se debían de cruzar los subíndices. Después se multiplicaban a ambos lados, tanto en el lado izquierdo como para el lado derecho, los números de oxidación que tenemos. Solo que en el lado derecho el número de oxidación del hidrógeno va a estar negativo, mientras que en el del lado izquierdo no. Luego vamos a sumar el total de los procedimientos que realizamos anteriormente con las multiplicaciones, y si estos nos daban un total de 0, quiere decir que el número de oxidación que analizamos anteriormente o que encontramos es correcto. Si nos vamos a la tabla periódica, encontramos que el estaño tiene un número de oxidación de +2 y +4, lo que quiere decir que también es correcto el número de oxidación que el estaño está utilizando. O sea, en este caso está utilizando el número de oxidación de +4. Y también tenemos otro compuesto binario, que son las sales binarias. Para formularlas vamos a tomar en cuenta siempre un elemento metálico y un elemento no metálico. Como por ejemplo, el oro y el bromo. Siempre un metal y un no metal. Y para nombrar este compuesto vamos a nombrar el radical más la palabra uro. Entonces el radical del no metal va a ser bromo, más la palabra uro sería bromuro, y el nombre del metal, de oro, bromuro de oro,
y entre el número romano sería 3, o sea, el número de oxidación del oro. Igual, como en los pasos anteriores, los procedimientos van a ser lo mismo. Se cruza, se multiplica a ambos lados, los resultados se van a sumar y si nos da un total de 0, quiere decir que están correctos. Entonces, nos dice que el número de oxidación del oro es más 3 y el número de oxidación del bromo es menos 1. Pero siempre debemos de tomar en cuenta el número de oxidación del oro, que es por esto que explicamos aquí arriba o lo escribimos de esta manera, que es bromuro de oro 3. Y el último de la nomenclatura para los compuestos binarios tenemos al hidrácido. Tenemos que tener en cuenta que el hidrácido se divide en dos. Esto se debe dependiendo de la composición, ya sea si es gaseoso o ácido. Y eso lo va a indicar la fórmula del compuesto o también el nombre del compuesto porque no están nombrados de la misma manera. Entonces tenemos al hidrácido gaseoso. Este está señalado con un símbolo de G entre paréntesis. Se debe colocar siempre en la fórmula del compuesto. Y la fórmula del compuesto está conformada por el hidrógeno más el no metal. Como por ejemplo el hidrógeno y el flúor. Y además indicamos el símbolo de que es un hidrácido gaseoso. Mientras que para nombrarlo utilizamos el radical simple del no metal, que sería fluoruro de hidrógeno. Siguiendo el ejemplo anterior del hidrógeno y el flúor, sería fluoruro de hidrógeno. Y el otro hidrácido que vamos a utilizar es el hidrácido acuoso, ¿verdad? Siempre utilizando este signo, el AC, entre paréntesis. Entonces, para formular el compuesto se utiliza un hidrógeno más un elemento no metálico, como por ejemplo el hidrógeno y el flúor, pero en un estado ácido, o sea, un estado acuoso. Y para nombrarlo va a ser diferente que el hidrácido gaseoso. Este siempre va a empezar nombrado con la palabra ácido, luego la raíz del radical simple más hídrico. Entonces la raíz del radical simple sería fluorhídrico, ácido fluorhídrico. También tenemos, en los compuestos químicos tenemos principales usos de los compuestos binarios, como lo son en la industria, que estos se pueden dar en la producción de papel, de fertilizantes, de plásticos, de detergentes, de aceites, de comestibles. Y en la salud también se pueden ver agregados los compuestos binarios, como por ejemplo en las inyecciones, en las vacunas, en los medicamentos o en los antibióticos. Y también se pueden ver compuestos binarios en la agricultura, como en productos químicos, ya sean fertilizantes, en insecticidas, en fungicidas, en herbicidas o plaguicidas, y entre muchos otros más ejemplos. Para retomar, como un pequeño resumen del tema, recordemos que los compuestos químicos siempre van a ser átomos de 2 o más elementos. Y que tenemos que tener en cuenta la definición del número de oxidación porque eso
se debe de describir en la nomenclatura y que la nomenclatura está descrita en óxidos no metálicos, en compuestos covalentes no metálicos, en los óxidos metálicos, en los hidruros, en las sales binarias y en los hidrácidos. Pero antes de esto, los compuestos metálicos se clasifican en orgánicos, en inorgánicos, de acuerdo a los elementos del carbono, si contiene o no carbono. Y también dependiendo del número de los elementos, ya sea si son binarios, terciarios o cuaternarios, que esto quiere decir cuántos números de elementos contiene cada compuesto químico. Nosotros hoy en este tema estuvimos viendo, ¿verdad?, lo que fueron la nomenclatura de compuestos binarios, porque estaban conformados por dos elementos. Y también otro dato importante fue que para nombrar y para tomar esas reglas de la nomenclatura de los compuestos químicos utilizamos dos sistemas que son sumamente principales. El sistema estequiométrico, que siempre se va a utilizar para dar nombre a compuestos no metálicos, pero para el sistema Stock es totalmente diferente, porque este siempre se va a utilizar para darle nombre a los que utilizan compuestos que tienen elementos metálicos. Y por último vimos algunos de los usos de los compuestos binarios en la vida cotidiana. Para retomar un poco lo que es el tema de hoy, vamos a realizar una práctica que vamos a seguir mediante un video que está clasificado por el MEP con la profesora Joana. Esta nos va a enseñar a entender si lo que vimos hoy en el tema lo hemos aprendido correctamente y que lo apliquemos jugando y divirtiéndonos para poder aprender. En la descripción del video les voy a estar dejando el link de este video de la profesora Joana para que puedan ingresar a realizar la práctica y puedan poner a prueba sus conocimientos que han adquirido mediante esta clase de los compuestos químicos. Espero les sea de muchísima ayuda y puedan entenderlo correctamente. Me gustaría darles las gracias por colocar atención a dicha clase y además me gustaría motivarlos para que siempre se encuentren motivados a seguir adelante y a estudiar lo que es la química, o sea, las ciencias y todo un sinnúmero de temas que nos rodean y que se están poniéndonos a prueba en ejemplos de la vida cotidiana. He aquí una frase del señor Robert que dice que la química junto con la física de la materia sólida en la Tierra tratan sobre los cimientos del mundo material en el que se basa toda nuestra vida. Entonces, por eso les doy muchas gracias por poner mucha atención a dicha clase y les deseo lo mejor en sus estudios y que sigan adelante siempre.